Por un lado, los que son hijos de Dios, y por otro lado, los que son hijos por creación nada más. Entonces, si le seguimos rascando a la Biblia, vamos a encontrar que solamente existen dos familias en este mundo. Solo dos familias. La familia celestial y la familia terrenal, humana. Solo dos familias. Entonces, ¿cuál es la familia que nosotros pertenecemos? Ahora, nosotros no podemos buscar, mis amados hermanos, una alternativa a esto. No podemos buscar, no podemos tratar de dividir la Biblia, mutilar la Biblia a nuestra conveniencia. Buscar una alternativa de decir, bueno, pero a lo mejor yo por este otro lado puedo llegar al cielo. Por ahí vienen estas corrientes también, que también son divisiones, que son herejías, como lo dice aquí, son que dividen. Bueno, reza el rosario. Y por el rosario tú puedes llegar al cielo. ¿Y eso cómo lo podemos sustentar si aquí nos dicen que es por medio de eso? Aquí dice que es por medio de recibir a Jesús que yo voy a llegar a la familia de Dios. Bueno, pero le puedes pedir el favor a tal personaje que vivió en ciertos tiempos y vivió en santidad. Puedes pedirle a ese personaje que te ayude, que interceda por ti, los famosos intercesores, ¿no? Pero tampoco eso lo podemos sustentar en la palabra de Dios. Entonces, todo ese tipo de doctrinas que se han fundamentalizado en ciertas, digamos, religiones, son aquellas, mis amados hermanos, que están haciendo una división. Por lo cual el apóstol Pablo nos dice que esas son obras de la carne. Son obras de la carne, son cosas que nos hacen, de hecho, si se dan cuenta, muchas de estas religiones que tienen estas doctrinas alternativas son personas que aún y que tienen una religión, su vida diaria es carnal, meramente. Digamos que el domingo están ahí, pero de lunes a sábado pues están en la fiesta, están en el alcoholismo, están en el adulterio, en la fornicación y todo ese tipo de vidas. Entonces, ahí nos brincamos otra doctrina que es muy importante, que es la santidad. Dice la palabra que nosotros fuimos llamados a santidad. Pero cuando tú le hablas a una persona de santidad, te dicen, ay, sí, ¿a poco sí muy santito? Si tú eres así, así, así. Y te despliegan una serie de actitudes que tú tuviste, que tú tienes, que a lo mejor con las cuales estás batallando, en las cuales dicen, pero si tú eres así, 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 ¿de qué me estás hablando? ¿No? Pero la palabra dice que nosotros fuimos llamados a santidad. Y en algunos sectores la santidad es algo que está muy, pero muy abandonado, incluso en el sector cristiano. De hecho, nos enseña mucho acerca de esta doctrina, es una doctrina fundamental, la santidad. Se enfatiza más en los agitamientos espirituales, que si ya me caí, que si ya me tocaron y me caí, entonces ya sentí que esto pasó en mí, que este movimiento, yo ya me siento muy tocado por el espíritu, a lo mejor. No decimos que eso no siga siendo algo importante, pero es más fundamental la santidad. Que yo sienta, que tenga un sentimiento, una emoción. Porque ¿de qué me serviría sentirme emocionado hoy si en toda la semana mi vida no hay un cambio verdadero? Yo puedo salir muy emocionado y sentirme muy bien, pero si eso no hizo un cambio verdadero en mí, ¿de qué serviría? Pero sin embargo, si yo recibo, por ejemplo, la doctrina de la santidad y yo hago un inventario de mi vida y digo, estoy fallando en esto, estoy fallándole a mi Señor en esto,
Tengo que cambiar en esto, tengo que mejorar esta parte de mí. Y sin necesidad de que te toquen y te caigas y te revuelques en el piso, si tú comienzas a hacer conciencia y comienzas a meterte a la palabra y buscas la santidad, una santidad verdadera, esto va a ser mucho más agradable a Dios que el hecho de que tú te caíste el domingo en el culto, o que a lo mejor tuviste en ese momento un éxtasis y a lo mejor alabaste, muy bonito, está bien, eso no es malo. Nunca vamos a burlarnos ni a criticar como la esposa de David, que desde la ventana decía, pues cómo te viste, ¿no? Sí. Dice, fue delante de Jehová, que me escogió a mí antes que a tu padre. Y así podemos decir, delante de mi Dios, que me ha escogido a mí antes que a mucha otra gente. Ya muchos ya quisieran poder experimentar el conocer la Biblia, por ejemplo, el tener esos momentos espirituales donde te pones en oración y tú puedes sentir que el Señor está contigo, que puedes leer la Biblia y puedes comenzar a entender cosas que antes ni por aquí te pasaban por la cabeza. Porque antiguamente leíamos la Biblia y decíamos, pues como un libro más. No había un efecto, no había un cambio, ni siquiera entendíamos lo que leíamos, simplemente decíamos, eso no lo entiendo. Pero aquellos que ya tienen al Espíritu Santo, cuando la abren y la comienzan a leer, comienzan a empezar a alimentar su alma. Y a lo mejor tu intelecto no entiende mucho, pero tu espíritu está siendo edificado, tu espíritu está siendo alimentado. Y por alguna razón comienza a haber un efecto y un cambio en tu vida. Dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo, por ejemplo, platiqué tal cosa con tal persona y me dio este mensaje y el domingo fui a la iglesia y hablaron de lo mismo? Pues porque ya comenzaste en un mundo espiritual en el que ya Dios te está hablando específicamente a ti, porque Él ya sabe que tú ya lo puedes escuchar. Dios sabe ahora, tiene ese conocimiento de que tú ya puedes escuchar a Dios. Y no es que estés loco, simplemente es que Dios ha puesto en ti un sentido espiritual nuevo, algo nuevo. Comenzó a desarrollar esta naturaleza nueva en ti. Se comienza a desarrollar, comienza a crecer, comienza a agarrar fuerza. Ahora lees la Biblia y dices, ahora comienzo a comprender. Ahora empiezo a entender. Algo que yo no entendía antes, decía, pues quién sabe qué me querrá decir. Yo lo entendía a mi manera y lo transgiversaba a mi conveniencia, pero ahora no tengo para dónde hacerme. Antes era mi conveniencia, decía, no, pues si Dios es amor, pues yo puedo amar a mi vecino, aunque tenga esposa, aunque tenga esposo, a mi vecina. Porque Dios es amor, yo puedo amar. Y si estoy amando, estoy cumpliendo. Pero cuando viene la verdadera y el Señor ya te empieza a hablar por medio del Espíritu, te comienza a decir que si tú amas a tu vecina o amas a tu vecino, no le vas a hacer un daño quitándole a su pareja. Eso como que ya no me gustó, pero ¿qué crees? Ya no tengo para dónde correr. Porque ahora es el Espíritu de Dios quien me está hablando. O sea, ¿qué diferencia hay entre creer que Dios es amor y puedo amar a quien yo quiera, a pesar de su situación? Yo he escuchado música secular que dice, no creo que Dios se enoje por el amor. Hay una canción, no recuerdo cuál es, como ya, de verdad que ya hay canciones que se me están borrando, gracias a Dios, de las que escuchábamos antes, pero había una donde hablaba de que tenían una relación, digamos, pecaminosa, una relación, y decía que si esto es pecado, que como que Dios no se podía enojar por amarse, algo así decía. No me acuerdo cuál canción es. O sea, que ellos se amaban mucho. Entonces, que Dios no se podía enojar por su relación, porque pues ellos se amaban. Era una relación en la cual había amor, pero era una relación ilícita. No sé si Dios, algo así decía. Bueno, el chiste es de que muchas veces nosotros pues transgiversamos la palabra a nuestra conveniencia. Pero ahora cuando la palabra te habla y te dice, esta es la realidad. Perdón, hermano, es la canción esa que dice, si el amar es pecado, me manda a traer algo así.
Sí, algo así dice, ¿no? Pásale un momento. Algo así dice. Pero hablaba de, esta pareja tenía una relación y decía que ellos se amaban y que aunque era una relación ilícita, pues Dios no podía enojarse con ellos porque ellos estaban amando. Entonces, a veces nosotros así transgiversábamos la palabra de Dios. Nos acomodamos a como nos gusta. La acomodábamos a nuestra conveniencia. Pero cuando ya, miren, eso es cuando el Espíritu Santo no mora en ti. Tú puedes transgiversar. Pero cuando el Espíritu comienza a obrar en ti, cuando el Espíritu Santo comienza a hablarte, entonces ya vienen las verdades de Dios y esas ya no nos agradan mucho en la carne, pero ya no tenemos para dónde hacernos. Porque decimos, ándale, está fuerte, pero es la verdad. Es como lo que les decía, bueno, antes yo creía que Dios me permitía amar a los demás. Ok, yo puedo amar a la esposa de un amigo o la esposa de fulano. Pero cuando la Biblia dice, hey, ama a tu prójimo como a ti mismo, y cuando entiendes lo que es el amor al prójimo, cuando decir que si tú te fijas en la mujer de otra persona, ya no estás amando a tu prójimo, eso no me agrada, pero esa es la realidad y eso me va a hacer un cambio en mí, decir, bueno, pues entonces ahora entiendo el concepto verdadero del amor. O sea que el amor de Dios sobrepasa mis propios intereses. Que ahora el amor de Dios me está enseñando de que a pesar de que a lo mejor en la carne yo tengo un deseo por esa persona, no es correcto. Porque estoy fallándole a la persona, estoy manchando también a la otra tratando de seducirla y aparte estoy fallándole a mi Dios. O sea, entonces entendiendo esto y haciendo una conciencia de todo esto dices, pues, no me conviene. Ya no cuadra, yo ya no encajo ahí. ¿Por qué? Porque estoy llevándome dentro de los decíamos por ahí, antes lo decíamos, entre las patas me estoy llevando a cuántas personas. Me estoy llevando a ella, me estoy llevando a él, me estoy llevando a mí mismo y aparte a Dios. Y antes no lo veíamos así, antes decíamos, pues es una aventurilla, es algo bonito, es un amor secreto, pues mientras que se sienta bien y que todo eso, pues Dios no se puede enojar por amar a alguien, no. Pero las consecuencias vienen. A lo mejor Dios no se va a enojar, pero las consecuencias vienen sobre tu vida. Porque la ira de Dios no va a ser a lo mejor en este instante. A lo mejor la ira de Dios va a ser cuando tú tengas que entregar cuentas delante de Él. A muchos sí les llega antes, pero a muchos hasta que se van. Y entonces, por ejemplo, dice aquí, la Biblia dice, por ejemplo, dice aquí, en primera carta a los Corintios 6:9, de los Corintios. Capítulo 6. Oye, este cafecito se está cargando. Sí, de hecho, hoy nos trajimos de loco porque le digo a Lucía, pero ahora nos vamos a hacer uno de esos. Sí, sí se pasó entonces. Es que Lucy le echó bien copeteado. Echen la culpa a la hermanita Lucy. No, está. Tómate, por favor. ¿Está cargado? No. Digo, vamos a decir a Lucy, tómatelo todo entonces. Le pasa de la carita entonces a Lucy. No, está. Hermano. Está bueno. Está bueno. Sí, está Y sin azúcar, ¿eh? Ahora sí traen. ¿Está bien americano? No, pues, no. Ay, hermano, está bien. Quedó muy bueno. Tiene buena mano, ¿verdad? Es que voy a llegar. Ahorita le das, ahorita le Página. Página 696. 697.
Aguas con quien se duerma porque va a salir durmiendo. No, las sincrónicas. Ya la hermana Luz, no, si ahorita son una carreta de esas. Ya sé cómo no se duerme la hermana Lucy. Ya sé cómo no se va a dormir. Vamos a hacer un café bien, ¿verdad? No, ¿No? está aquí. Si se duerme va a salir ahí en el YouTube y en el Face ahí durmiendo. Así que más se despierta, ¿eh? ¿Listos? Dice la palabra de Dios, fíjense. Aquí es donde ya, cuando ya la palabra te comienza a hablar y empiezas a entenderle, dices, ah, ok, ahora ya no tengo para dónde hacerme, ya no puedo transgiversarla. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Comienza preguntando, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ah, entonces aquí ya cambia todo, ¿verdad? Sí, ya. Porque antes yo creía que todos éramos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo? A ver, aquí ya entonces ya no empieza a cuadrar algo. Porque decíamos que pues, Dios es amor y Dios ama a todos y todos nos tenemos que amar entre nosotros. Yo puedo amar a quien yo quiera y me tienen que amar como yo me sienta. Si yo me siento mujer, me tienen que amar así. Si yo me siento una niña de 6 años, a mí me tienen que amar así. Si yo me siento que soy esto, así me tienen que amar. Si yo me dedico a hacer esto y esto y esto, así me tienen que amar. Pero aquí ya todo cambia. Ahora, sí, Dios es amor y Dios murió por todos ellos. Dios dio la vida de su Hijo por todos aquellos. O sea que Dios sí incluyó a todos. No quiere decir que Dios no sea un Dios que no incluye a todos, que hace acepción de personas. No. Dios incluyó a todos en el paquete. Pero es decisión de nosotros si nos volvemos así. Pero por ejemplo, ¿cómo les puedo ejemplificar esto? Por ejemplo, si hay algo que yo te estoy obsequiando, pero tú no lo quieres recibir, ¿será posible que yo te obligue que tú lo tengas? No, pues no. Pero soy Dios, te voy a obligar porque soy Dios. Entonces, ya no voy a hacerlo por amor, ya no lo voy a hacer ya no lo hago por amor o por gratitud, ahora lo hago porque me estás sometiendo, me estás obligando. Entonces, aquí nos damos cuenta de que todos estos que menciona aquí, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se acuestan con otros hombres, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, todos ellos tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué? Adelante lo dice. Fíjense cómo todos tienen las mismas oportunidades. Dice, y estos erais algunos, ¿ya vieron? O sea, de todos estos, está hablando de ya la iglesia. Dice, muchos de ustedes que están aquí en la iglesia eran de ese sector. Ustedes eran de ese grupo. Ustedes pertenecían a ese equipo. Dice, pero, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos nos van a decir, hoy en día, que tú eres cristiano, o si no lo eres y te decides por Cristo, te van a decir, o sea que primero fuiste un borracho, fuiste un violador, fuiste secuestrador, y ahora ya te haces cristiano y ya nada pasa. De hecho, hay gente que hasta sube publicaciones y dice, haz esto y esto y esto, y ya esté cristiano y no pasa nada. O sea, como burlándose de nosotros. ¿Pero qué creen?
Es la realidad. Cuando tú te decides por Cristo, Dios dice que tu pasado, todos tus pecados, dice que los arroja afuera, los arroja lejos. Y nunca se acuerda más de ellos. Entonces, el mundo te va a seguir tratando de avergonzar. El diablo siempre te va a estar tratando de susurrar al oído y decirte, ay, si ahora según tú ya eres cristiano, pero ¿qué tal antes? Eras Pero no hay consecuencias. Sí, aparte vamos a ver. Pero si tú antes eras el borracho de la cuadra, pero si tú antes eras la prostituta del barrio, pero si tú antes eras el estafador, el tranza del barrio, ¿a cuánta gente despojaste? Bueno, pues tenemos un ejemplo como Zaqueo. El Señor dijo, hey, desciende. Tenemos una como María, esta María, bueno, una de las Marías que era prostituta. El Señor la llamó. Ahora, el mundo podrá seguir escarneciendo, el mundo seguirá señalándote. Pero una vez que el Señor te ha perdonado, porque tú has recibido el mensaje de salvación, porque tú has recibido a Cristo en tu vida, el mundo va a tratar de avergonzarte, porque el diablo va a usar al mundo para avergonzarte. Pero en Cristo Jesús tú no tendrás nunca más de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque estos fuisteis algunos de vosotros en otro tiempo, dice. Estos seréis algunos, mas ahora habéis sido justificados, habéis sido santificados. Entonces, ya comienza la palabra de Dios a darnos otro panorama. Ya no es lo que yo creía antes. ¿Puedo leer este texto? Sí, de todo lo que pueda aportar y nutrir el servicio de Lo que estaba usted diciendo hace rato dice en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ajá, así es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Claro, entonces nos damos cuenta de que el Hijo de Dios no es algo que digas es que siempre fuimos hijos de Dios, no. Llegó un tiempo donde el Señor dijo, hey, dice que somos elegidos, somos escogidos de parte de Dios. Somos un sector que Dios ha elegido. Nos eligió desde... ¿De dónde nos sacó? A mí me sacó del peor cenagoso. A muchos de nosotros nos sacó de alcoholismo, pandillerismo, tráfico, de drogadicción, nos sacó de un montón de cosas. Pero eso es lo que éramos antes. Ahora comenzó un proceso con nosotros. Y ese proceso es un proceso de lo que dice ahí. Nueva criatura, o sea, el Señor te quiere hacer algo nuevo en tu vida. ¿Por qué? Porque si Él te va a tomar, no te va a dejar como estabas. No te va a dejar como eras, no te va a decir, pues así como eres, mira, ¿sabes qué, hijito? Pues mira, tú eres un borracho y ya, de ahí no vas a pasar. Ven, de todos modos yo te amo como eres, mira, siguen tus borracheras, simplemente ponte la bandera de que crees en Dios. Y ya con eso ya pasaste. Ahora, eso es lo visible, hermanos. La borrachera, el alcoholismo, el pandillerismo, todo eso es lo visible. Todavía falta que Dios trate con lo que ocultabas. Porque el alcohol y las drogas, decía mi hermanita hace rato estaban platicando, el alcohol y las drogas nomás era la punta del iceberg. El andar en adulterios, fornicaciones, eso nomás era así como la puntita. Pero cuando el Señor comienza el proceso, Él va a tratar no nada más lo que se ve por fuera, sino lo que los demás no podemos ver, pero que Él sí puede ver. Él va a empezar a trabajar en aquellas áreas donde, tus áreas donde
siempre ha sido muy bueno, siempre hemos sido muy buenos escondiendo. ¿Qué tal tu lujuria? ¿Qué tal tu orgullo? ¿Qué tal tu soberbia? ¿Qué tal la ira que tienes? La necedad, la pereza, la gula, por ejemplo, y muchas otras cosas que no se ven. Es como siempre decimos, aquí en la iglesia todos, y el domingo el hermano lo comentaba, aquí en la iglesia todos somos santos. Pero ¿qué hay después de la iglesia? ¿Qué hay allá afuera? Decía un pastor, el domingo somos hijos de Dios y de lunes a sábado somos hijos de ¿quién? Porque esperemos en Dios que toda la semana seamos hijos de Dios. Y que no uno o 2 días a la semana seamos hijos de otro, sino que todos los días verdaderamente, como dice mi hermano, cuidemos nuestro diario vivir. Ahora, no quiere decir con esto que no nos vamos a equivocar, dice Santiago, ¿no? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, les estoy dando estas advertencias para que tengan cuidado. Dice, pero si alguno hubiera pecado, o sea, si por ahí, pues ya se les fue el pie, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Él es la propiciación, Él es quien se entregó, quien pagó el precio. No solo por los nuestros, Él pagó por los de todo el mundo. Pero no todo el mundo lo recibe, no todo el mundo lo quiere. ¿Y qué va a pasar? Hay consecuencias por esto. Llegará un tiempo donde se va a entregar cuenta, es decir, el plato estaba servido, tú lo despreciaste, no te quejes ahora porque te estás muriendo de hambre espiritual. Y en los huesos estás yendo a un lugar que se te advirtió que existía. Luego les decimos a los hermanos, lo decimos a lo mejor a lo mejor podemos decir en forma de chusca, pero por ejemplo aquellos que no crean en el infierno, pues que no se preocupen, cuando estén ahí van a creer. Cuando estén ahí van a creer. La gente puede decir, no, el infierno no existe, no te preocupes. Si tú crees que el infierno no existe, no te preocupes, cuando estés ahí vas a creer. ¿Por qué? Porque aquel que no cree que el infierno existe, pues va a vivir como bien le convenga. Y va a transgiversar a su conveniencia la palabra de Dios. Y eso, mis amados hermanos, justamente es lo que dice aquí en la palabra. Eso es una herejía. Eso es elegir una doctrina alternativa, una fe alternativa. Ahora, este mundo está plagado de religiones alternativas. Por un lado unos dicen, no, pues yo voy a morir por Alá y voy a despertar en el paraíso en un harén con 20 vírgenes. O sea, vas a matar gente y dentro de esa gente mucha gente inocente, te vas a suicidar tú mismo por causa de seguir a ciertos líderes y tú todavía crees que Dios te va a recompensar como si en el cielo fuera a ver o si se fuera a inclinar en el paraíso el cielo a lo sexual, a lo carnal, porque pues, eso es algo meramente carnal. Cuando la Biblia dice que en el cielo seremos como los ángeles, o sea, no tenemos necesidad de casarnos ni nada. No quiere decir con eso que a lo mejor no tú sepas quién es ahí encuentres tu costilla y sepas, ya no tengas necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué es el matrimonio en la tierra, hermanos? Porque te tienes que amarrar, porque si no somos tan ¿cómo se dice? Incumplidos, inestables o tan poco disciplinados, que nos tienen que amarrar de alguna forma, porque estamos inclinados a fallar siempre. Por eso la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, por eso justamente, por la injusticia, por lo injusto que hay en el ser humano, por las inclinaciones que tenemos
como seres carnales, pues se tiene uno que matrimoniar y ponerlo ahí. A ver, fulano es esposo del sultano, porque si se va, pues ¿con qué te amparas? Ah, pues ya se fue, pues me das la mitad de lo tuyo, porque yo ya estuve contigo, porque esto, porque el otro. Bueno, entonces ya la ley, de alguna manera, tiene que amparar a la mujer también. Pero imagínense si no existiera el matrimonio, ¿cómo sería este mundo? Pues ya por ahí alguno ya tendría unas 5 casas donde dormir, un día duermo en una, otro día duermo en la otra. No, entonces el matrimonio hace que yo sea yo responsable. Digo, no, yo soy de aquí, hey, ¿a dónde vas para allá? Si tu casa es aquí. Ahora, ¿en el cielo creen que haya necesidad de eso? Si ya nosotros vamos a estar bien conscientes de que No, pues no. no, tú conoces tu costilla. Dios dice que al hombre le hizo su ayuda idónea, ¿no? Por eso dice, ya no va a haber necesidad de que te cases. ¿Por qué? Porque tú ya sabes quién es tu ayuda idónea, ya sabes quién es tu costilla, ya es tu complemento. No de que voy a escoger, mira, me gusta esa. Bueno, pero si esa no es tu costilla, ya no es como que me gusta o no me gusta, es lo que es mío, es lo que el Señor nos hizo uno. Ya tú vas a reconocer lo que es, quién eres tú y quién es tu parte, tu costilla, tu media naranja, como dicen por ahí. Pero el cielo nunca se va a referir o se va a enfocar al lado sexual, como les decía con estos hombres. Otras religiones que dicen, no, pues es que allá en el cielo hay un montón de dioses y la diosa de fulano, el dios de sultano, y son politeístas. Estas denominaciones también, pues ellos creen que allá en esos lugares y que van a reencarnar en un perro, que van a reencarnar en una vaca, por eso no se comen a las vacas, porque no se vayan a comer a su abuelo, todo ese tipo de cosas. Si te abuela está muy bueno. No me vaya a comer a mi abuelita, a mi tatarabuelita, una gallina, ¿no? Reencarnó en una gallina mi tía. Y eso, dices, ¿de dónde sacan eso? Son alternativas que van en contra de lo que Dios establece. Otras, por ejemplo, que te puedes casar con muchas mujeres y que se basan en la Biblia. Pero este es el Sí, pero transgiversan la palabra de Dios para justificar su poligamia. No, pues con las que puedas, o sea. Pero qué chistoso, qué gracioso que las mejorcitas son para los líderes, para los menos de arriba. Y ya los del pueblo ya les dejan ahí lo que sobró, lo que ya, lo ya escogido, ya todo el rebusco, ¿no? No que haya algo menos, que a lo mejor la mujer sea menos, no. Pero son inteligentes en esa, son astutos. Porque se escogen lo mejor para ellos. No, si yo tengo 5 esposas. Pero como soy el anciano, como soy el apóstol, como soy el esto, el otro. Entonces yo escojo las mejorcitas. Estas son para mí. Ya las demás para los demás hermanitos, que también que les toque. Entonces, ese tipo de cosas dices, ¿y eso dónde lo sustentas en la palabra? Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos advierte de que todo esto va a surgir en estos tiempos. Desde que estaba ahí cuando les escribe Gálatas 5, 19, dice aquí. Dice, manifiestas son estas obras, dice, estas obras carnales. Aquí está, dice. Estas, les sello la palabra, contienda, disensión y herejía. Y lo que las hace, estas 3 palabras, lo que las une mucho, es la palabra división. Entonces, hay otros textos, por ejemplo,
dice, los que causan división en la iglesia, está en Judas 1:19. Antes de Apocalipsis. Y aquí está, Judas está advirtiendo de estas personas. Ya es el penúltimo libro de la Biblia. Está en Apocalipsis, ¿cierto? Antes de Apocalipsis. Juan, después de Juan. Antes de Apocalipsis. Judas. Solo tiene un capítulo. En el verso 17. 19, 17. En el 17. Ese es Juan. Juan, Apocalipsis, Judas. 17. En el verso 17. Acá. Dice. ¿Listos, hermanos? Dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Ya vieron? O sea, la palabra la van a decir a su manera, como a ellos les convenga. Entonces, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, ahora, ahí hacemos una pausa en el 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Lo que les decía hace un momento. Antes veíamos la Biblia, pero el Espíritu Santo no estaba ahí para enseñárnosla. Entonces, por eso es que pues yo la entiendo como yo la creo entender. Lo que a mí me conviene. Si dice que el rey Salomón tuvo 500 esposas y no sé cuántas concubinas, pues yo siquiera quiero unas 3. Digo, pues si él tiene derecho. Y veíamos a muchísima gente como nosotros transgiversando. Pues si Jesucristo tomó vino, ¿por qué yo no voy a tomar? Yo también puedo tomar vino. Y con eso queremos justificarnos. Porque dicen que Jesús convirtió el agua en vino, porque se había acabado el vino y él le llevaron unas ollas, en donde hacer con agua y las convirtió en vino y bueno, todo eso. Entonces dicen, ya ven, pues, ahora a Jesús lo acusaban de ser comilón y bebelón, dice ahí, de bebelón de vino. Entonces, con eso, ahora el borracho quiere justificarse que no pasa nada, que si Jesús tomaba vino, ¿por qué nosotros no podemos tomar? O sea, si él lo hacía no pasa nada. Pero, ¿en qué contexto? ¿Qué cultura es la judía? Pues en Jerusalén es como aquí, por ejemplo, vas aquí a Tlaxcala, Hidalgo, perdón, y hasta los niños ya desde chiquitos tienen su pulque especial para ellos. Y esa es su cultura, ellos toman al pulque desde que nacen casi. Que el vino de los niños es menos fuerte, que el de los jóvenes es otro, y que el de los ancianos es otro. Pues ellos están acostumbrados, esa es su cultura. Pero cuando eso se lleva al extremo, vean cuánto muerto de cirrosis hay en esos lugares. Hay un problema de salud ahí, pues también por la cirrosis. ¿Por qué? Porque se convierte ya en un problema. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, ellos quieren justificar que la Biblia dice que Jesús tomaba vino, que Salomón tuvo muchas esposas, que no sé cuánto, que si las hijas de Lot se metieron con su propio padre, y hay gente que quiere justificar eso. Pero dices, hey, checa la dispensación en la que fue escrito eso. Hay dispensaciones. Y hay épocas de la Biblia en que había cosas permitidas.
Como en el Génesis, por ejemplo, la multiplicación de la raza, pues tuvo que ser entre parientes. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. Pero esa dispensación terminó. Ya después era permitido entre primos, lejanos, pero esa dispensación terminó. Ya hoy estamos en otra dispensación en la cual no. Tú no puedes poner los ojos en tus primos, en tus tías, en tus hermanos. No, eso ya no, porque ya no es para este tiempo. ¿Por qué? Porque solamente dice aquí, dice que los sensuales, dice que no tienen al Espíritu, o sea, solamente leían la letra y la movían a su conveniencia, pero el Espíritu Santo no les estaba revelando nada, no les estaba iluminando. Fíjense en el 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay otras versiones, ¿no?, de este texto, que a lo mejor nos van a dar otro panorama. Pero aquí nos dice, aborreciendo, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego; a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Dice que les tenemos que, dice tenerle misericordia, decir, ya, ¿qué más puedo hacer por ti? Se te expuso la palabra, ya se te trató de ayudar, y esas personas siguen y siguen en lo mismo. Por eso ahí dice Judas, ¿no? Pues uno sí, hay unos que hay que arrebatarlos. ¿Por qué? Porque son personas las cuales Dios ya los tiene en su plan, ya son destinados para la salvación, pero que no son personas que sean fáciles de convencer, o que sean fáciles tenemos que arrebatarlos, dice. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser, como dice, violentos para arrebatárselos al enemigo. Pero también va a haber aquellos que ya no haya más que tener misericordia, dice, con temor, aborreciendo, aún dice hasta dice la ropa contaminada por su carne, porque son personas que definitivamente se entregan a pasiones desordenadas, a deseos engañosos. Incluso llega el momento donde el mismo Señor los empuja a eso, dice ya. Tú mismo te estás, por ejemplo, a Romanos 1. Ahí vamos a ver una descripción de estas personas. Dice, el 26, 1.26 dice, cuando es capítulo, hoja 684, en este, en el 26, 1.26. ¿Listos? Es en el 1.26. ¿Listos? Dice, por esto Dios,
los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, tanto, ¿qué dice? Peca el que mata la vaca como el que le agarra la vaca. Entonces aquí ya no, ya como que empieza a cambiar el concepto, ¿no? Como que empieza a cambiar el panorama. O sea que sí existe un tiempo en el que pues, se tienen que entregar cuentas de nuestras acciones, mis amados. ¿Tú quieres continuar viviendo en esa vida de pecado? ¿Quieres continuar adelante? El Señor te dice, bueno, sigue haciendo uso de tu libre albedrío. Pero aquellos que han recibido a Cristo renuncian a su libre albedrío. Ellos dicen, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. El que quiere usar su libre albedrío dice, Señor, tú me diste libertad de escoger el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? Les decía yo, creo, a los niños el sábado, cuando Adán y Eva comieron y la serpiente los engaña, les dice, hey, no, con que Dios te ha dicho. No, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Viene el Señor, los encuentra escondiéndose, tapándose con hojas de higuera. Dice, es que tuve miedo porque estaba yo desnudo. Y le dice el Señor, y bueno, ¿y aquí quién te dijo que estabas desnudo? O sea, el hombre quiso elegir. El Señor nunca le puso al hombre esa carga de decir, escoge entre lo bueno y lo malo. Entonces Él simplemente dijo, hey, disfruta de lo bueno que yo te estoy dando. Depende solo de mí, exacto. Él te dijo, tú depende de mí, o sea, lo demás yo me encargo. Ahora, tú que has venido a Cristo el día de hoy, el Señor te dice, hey, tú solo preocúpate por mis asuntos, yo me encargo de lo demás. Ahora no comiences creyendo que tú puedes elegir o escoger o hacer o deshacer. Eso lo hacíamos en otro tiempo, cuando no lo conocíamos. Pero hoy que lo conoces, dile, Señor, que se haga tu voluntad. No seamos facciosos, no seamos herejes tratando de hacer o buscar una alternativa, de decir, Señor, a lo mejor no quieres que yo haga esto, a lo mejor sí, pero no tan extremadamente. Y el Señor te dice, hey, si tú quieres caminar conmigo, tienes que caminar recto, en rectitud. Y eso es lo que el mundo no quiere. El mundo quiere el camino fácil, el camino permisivo. El mundo de hoy en día no quiere límites. El mundo no
quiere que te digan lo que tienes que hacer o que Dios te diga, mira, este es el camino correcto. Dice, no, es que yo quiero mi camino, es este. Y yo voy a seguir mi camino. Quiere elegir solo. Y el Señor te dice, adelante. ¿Quién te dijo que podías elegir? ¿O quién te dijo que yo quiero que tú elijas? Pero si esa es tu decisión, Él la respeta. O sea, Él por un lado tiene lo mejor para nosotros. Pero somos nosotros quienes no queremos eso de Dios. Somos nosotros mismos. Él mismo lo dice ahí en la palabra, ¿no? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por nosotros mismos no queremos. Porque Él no nos puede obligar. Pero a través de su palabra, cuando nosotros venimos a su palabra, podemos ver que hay oportunidad para todos. La oportunidad está abierta. Los ríos y mares de bendición están abiertos para todos. Ahora depende de que nosotros abramos nuestros oídos, de que el Señor nos dé las fuerzas, que nos dé la bendición de poder escuchar, de poder oírlo, mejor dicho. Porque escuchar cualquiera escucha. Ahorita escuchamos algo por allá afuera, quién sabe. Pero oír debe de ser algo consciente de que lo que estoy escuchando es algo veraz. Y en la palabra siempre vamos a tener eso. Cualquier cosa que la palabra nos pueda enseñar es veraz. Es real. 100% sustentable, 100% de algo que nos podemos tomar como una roca en la cual nos podemos afianzar y decir, Señor, estoy seguro en ti. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor no encuentre en nosotros, le pedimos y le rogamos al Señor que en nosotros no encuentre ese espíritu de división, mis amados hermanos, de facción, de levantamiento, de rebeldía, de división, de buscar otras alternativas, sino que nosotros nos sometamos en obediencia a los pies de Cristo como la única alternativa, como los apóstoles lo dijeron. Vamos a leerlo en el Evangelio dice en el Evangelio de San Juan 6:68. Que no haya otra alternativa para nosotros, mis amados hermanos. Que la única que tenemos es Cristo. Nada más ni nadie más. Amén. San Juan 6:68. Como decíamos, cantábamos el domingo la alabanza. Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Porque el fuego del Señor en nuestro corazón está. 668. No, 668. Página 648. ¿Te lo tienes? San Juan 6:68. 6 más. San Juan 6:68. Estás en San Juan 6:68. ¿Es aquí, no? Ajá. ¿De veras ahorita tú pasas a escuela? Ahorita no tienen maestros. Se les fueron algunos maestros. Y mañana de clases. El de inglés tampoco. Dice la palabra de Dios, chéquenme, dice. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Fíjense que aquí este texto me gustaría que lo leamos desde el contexto. Dice aquí,
desde el 60, fíjense que esto está tremendo y fíjense que esto va perfectamente con lo que estamos tratando. Desde el 60. Desde el 60, dice Juan 6, 60. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, lo que les decía yo hace ratito, hacemos una pausa aquí, lo que les decía hace ratito. Cuando no tienes al Espíritu de Dios, pues aunque fuera dura, pero tú la acomodabas, decías, para que no se sienta tan feo. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a hablarte, la palabra comienza a hacerse dura. Empieza a decir, como luego saben los hermanos, ay hermano, ahora sí nos descalabró. Yo no, la palabra de Dios es dura. Y dice, hermano, dice, ¿quién la puede oír? O sea, como diciendo, ¿quién la va a poder aguantar? O sea, la palabra de Dios es fuerte. A mí no me gusta que me digan que mis acciones me pueden llevar al infierno. Es más, ni siquiera quiero saber que existe un infierno, yo no quiero que exista. Pero dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿no te gusta? Pues cómete la medicina. Bueno, no lo dice eso, ¿va? Pero dice, ¿esto te ofende? ¿Eso les ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, si la palabra de Dios te duele, que regocíjate, porque está restaurando un cuerpo que estaba muerto en vida. Está dándole vida a un muerto que caminaba. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida, o sea, te está volviendo a hacer que sientas, porque estabas muerto, por eso no sentías. Pero ahora que empiezas a vivir, la palabra la sientes. Quiere decir que estás comenzando a vivir. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, refiriéndose a Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ya vieron? Porque estos querían una alternativa. Dices, no, yo con Jesús ya no, porque la verdad lo que dice, o sea, si la ablandara un poquito su palabra, si fuera un poquito menos duro, pues entonces sí voy. Es que los hermanos ahí predican muy fuerte, mejor ya no voy a ir a esa iglesia, me voy a ir a otro donde prediquen más bonito, donde hablen del amor, donde hablen de prosperidad. Buscamos alternativas, eso es división, eso es ser un hereje. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si dice, tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi amado hermano, una señal de que tú eres un hijo de Dios es que aunque la palabra te duela, aunque la palabra te pegue como batazo a media cabeza, y aunque salgas casi chimuelo de aquí, espiritualmente hablando, de aquí salgas todo descalabrado, pero tú dices, si no es esto, si no es la verdad de Dios, ¿qué me espera? ¿Qué otro camino hay? ¿Volver atrás? ¿Acaso volver atrás será algo mejor, una mejor alternativa? Lo que decíamos del significado de la palabra. Para nosotros, mis amados hermanos, el vivir ya es Cristo. Nuestro vivir, nuestra forma de vida es Jesús. Si la palabra es fuerte, yo me aferro a la palabra.
si la palabra me desnuda como lo que soy realmente, yo me aferro cada vez más a la palabra. Porque eso está demostrando de que yo, mediante el Espíritu que da vida, el Señor me ha vuelto a la vida, hermanos. Estoy en un nuevo nacimiento. Y es necesario, dice la palabra, nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu. Entonces ahí va a estar la evidencia. Que antes la palabra de Dios no había un efecto en nosotros, porque estábamos muertos. Decía por allá un hermano en la fe, decía, a ver, camina encima de un muerto, a ver si se queja. Lo puedes pisotear. A lo mejor tú vas a sentir, ay, ya de sentir feo, pero pues ya está muerto. Pobrecito, ¿no? Ya no, ya es como la tierra, ya es materia otra vez. Pero si tú pisas a ese que supuestamente está vivo, decía este hermano, y se sigue quejando, y sigue poniéndose el brinco, ay, no me pises, ¿tú qué no ves que estoy muerto? Respétame. Quiere decir que siente. Entonces, cuando la palabra de Dios ya empieza a tener un efecto en nosotros, es porque estamos vivos, hermano. No me gusta, tal vez no me va a gustar a mi carne, no le gusta lo que dice la palabra. Tal vez la exhortación en el púlpito se me va a hacer fuera y decir, ay, creo que este hermano está echándomela a mí. Pero eso quiere decir que el Espíritu está dándonos vida. Aquel que ni se mueve, ya sigue muerto en vida. O sea, camina y todo, pero está muerto. La palabra no está teniendo un efecto en esa persona. Entonces, mis amados hermanos, abrimos unos minutos para preguntas. Ya para concluir, preguntas, alguna participación, algo que quieran aportar para ya ir descendiendo, ya vamos terminando. Hermanitos, mis varones. No, yo no. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, mis amados, entonces, bueno, pues que vivamos, mis amados, no en las obras de la carne, sino que nos sometamos al Espíritu de Dios, que caminemos en obediencia al Señor, que no haya división entre nosotros, que caminemos en un mismo sentir, que las doctrinas que son fundamentales, aquellas doctrinas que son las que realmente importan en la Biblia, lo que es la salvación, la santidad, la consagración hacia Dios, la elección de Dios a su pueblo, a la iglesia, todas aquellas doctrinas que son fundamentales, que sean aquellas que nos unan, mis amados hermanos, y no que nos dividan, y que esas doctrinas sean aquellas que nos mantengan como un solo cuerpo y no aquellas que hagan que busquemos una alternativa, porque no sentimos no encajar en la iglesia o en la congregación. Que no permitamos que nada nos haga que nos dividamos, sino que al contrario, que cada vez estemos más unidos por las verdades de la palabra de Dios. Y si en algún momento algún miembro de la iglesia tiene dudas acerca de algún tema, que nos podamos acercar y decir, hermanos, mejor soy honesto y no la entiendo, y no que comencemos a tratar de convencer a los demás de algo en lo cual ni siquiera yo estoy completamente cierto. Porque así es como comenzó la división allá arriba. Porque aquel decía, pues como que Dios no sabe gobernar muy bien, como que yo podría hacerlo mejor. Podríamos saber aquí quienes digamos, no, pues es que estos hermanos no lo hacen mejor. Yo creo que yo lo haría mejor que ellos. Es mejor que nos reunamos y digamos, bueno, analicemos bien la palabra y todos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, podamos, en lugar de dividirnos, unirnos cada vez más. Unidos en oración, unidos en la santidad, en el soportarnos unos a otros, en el convivir unos con otros, unidos por las doctrinas fundamentales, unidos por la fe en Cristo, por la sangre de Cristo, unidos por la obra en la cruz,
Que eso sea, mis amados hermanos, los que nos tengan unidos en la congregación. Y no por otros motivos o razones secundarias, mis hermanos. No por la alabanza, no por por ciertos, que porque yo voy a hacer esto, porque yo voy a hacer, no, que no sean las cosas secundarias las que nos mantengan unidos, porque el día que las emociones bajen, el pueblo se dispersa. Pero cuando estamos bien cimentados en la palabra, mis amados hermanos, no va a haber fuerza terrenal, humana, que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis amados, hasta aquí dejamos este tema. Vamos a continuar. Todavía hay mucho aquí que seguimos más adelante con la palabra envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dentro de, por ejemplo, la palabra borracheras, vamos a aprender que no nada más un borracho es aquel que toma alcohol. Vamos a encontrar que un borracho es aquel que no está en sus cinco sentidos porque se embriagan de otras cosas. Por ejemplo, el que es demasiado iracundo se puede embriagar de ira. Aquel que es un mitómano, aquel que es un mañoso, se emborracha en esas cosas. Entonces, muchos pensamos que la borrachera solamente va ligada al alcohol. No, también tenemos que enfatizar en eso. Pero tenemos que ver que hay otros tipos de borracheras. Como lo dicen igual allá en otro lado, dicen borrachera seca, ¿no? Porque ni siquiera tienes que tomar para comportarte peor que un alcohólico, un borracho. Entonces, esos temas van a estar buenos, se van a ir poco a poco, vamos a ir avanzando. Las envidias, por ejemplo. A lo mejor aquí digan a alguien, no, pues yo no soy envidioso. Pero cuando empezamos a rascar, vamos a encontrar que pocos no somos envidiosos, ¿eh? Que sí era, sí era. Que resultó que siempre sí. Los homicidios no solo es aquel que va y mata a alguien, también. Entonces, vamos a ir analizando estos temas. Vamos a ir analizando estos temas y profundizándolos para poder entender que no nada más la palabra se refiere a cosas específicas de un borrachito o uno que es un homicida y nos espantemos del asesino y nosotros estemos matando a nuestros propios hermanos con nuestras acciones o con nuestras cosas que hablamos. Entonces, es para que reflexionemos nosotros. Esto no va solo para allá, es a nosotros. Por eso muchas veces lo que se comparte aquí nos pega y decimos, ay, esto es como que me la está echando. No, es que la palabra dice, ¿quién la va a aguantar? ¿Quién la va a soportar? Solo aquellos que el Espíritu Santo haya preparado y los esté fortaleciendo para recibir esta palabra, mis amados. Bien, que Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, en que podemos deleitarnos, Señor, con tu bendita palabra. Aunque tu palabra, Señor mío, es dura, Señor, y que es difícil de soportar, de aguantar, y no me refiero a cosas de soportar o de aguantar como si fuera algo malo, sino que tu palabra es totalmente veraz y la verdad nos desnuda, y esa desnudez nos hace sentir vergüenza y nos hace sentir que no somos dignos, Padre, pero tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que ha derramado su sangre, nos dignifica mediante ese sacrificio, mediante esa obra en la cruz del Calvario. Él nos ha dado una dignidad, Señor mío, Él nos ha dado una nueva vida, Señor. Él ha hecho nosotros nuevas criaturas, Padre Santo. Él ha quitado de nosotros el aguijón de la muerte, la vergüenza, Señor, del pecado. Él es quien nos ha dado esa dignidad, nos ha hecho dignos, Señor, porque su sangre es perfecta, porque su sangre ha sido rociada sobre nosotros, porque hemos creído, hemos testificado de que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y que la obra en la cruz es verdadera, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso es que te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, por esta bendición. Gracias porque estás haciendo grandes obras y grandes cambios en nuestras vidas.
Y aunque sabemos que hay mucho más que hacer, Señor, tú comienzas, Señor mío, la obra en nosotros y la perfeccionarás en tu tiempo, Señor mío. Porque en tu tiempo las cosas ya son, Señor mío y Dios mío. Mas en el nuestro, Señor, vivimos en una esperanza, en una fe inquebrantable e inamovible, Señor mío y Dios mío. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis amados hermanos presentes, a mis amados hermanos que están en sus casas, Señor, a mis hermanos que están pasando por enfermedad, por tribulación, Señor. Te ruego por mi hermanita Leti, Señor, que ha tenido situaciones de salud, Padre mío, que la fortalezcas, que la bendigas, que le des, Señor, las fuerzas, Señor, y que este tiempo sea para que ella se acerque más a ti, Señor, para que tenga esos tiempos de intimidad contigo, Padre Santo. Por mi hermano Alfredito, Señor, que está viviendo este tiempo de tribulación, de batalla, Señor, que él sea fuerte, que sea valiente, Señor, porque la fortaleza viene de usted, Padre. Por mi hermanito Angelito, que tú lo lleves siempre con bien en su vida, que él crezca siendo sabio en toda su manera de vivir, Padre mío, que todo problema físico, Padre mío, siempre esté en tus manos. Te ruego por la hermana Elvira, Padre mío, que también, Señor, le des un espíritu renovado, que la fortalezca, Señor, si es tu voluntad, que la levantes de la situación en la que está,